Muy buenas tardes, queridos jóvenes de educación religiosa, estudiantes politecnianos, bienvenidos a nuestra novena sesión de educación religiosa. Soy el profesor Manuel Torres Verástegui y les invito a participar con mucho entusiasmo y alegría de nuestra sesión. Vamos a empezar. Bien, jóvenes, al empezar nuestra sesión, indudablemente tenemos que ponernos en la presencia del Señor. Y para ello esta tarde los invito a realizar la oración del credo. Nos disponemos para realizar nuestra oración a través de la señal de la cruz. Todos juntos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuevamente realizamos la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El credo expresa las verdades de la fe. Decir credo significa expresar yo creo. Por lo tanto, entendemos que el credo es el resumen y la síntesis de la fe cristiana. Hay dos tipos de credo y generalmente nosotros rezamos el que acabamos de pronunciar, llamado credo apostólico o símbolo de los apóstoles. Pero también hay un credo más largo, de mayor elaboración, que tiene un contenido teológico más rico, y a ese credo se le llama el credo niceno-constantinapolitano. ¿Y por qué lleva este nombre? Porque esta verdad de fe se redacta de manera definitiva en la ciudad de Nicea y se ratifica en la ciudad de Constantinopla, allá por el siglo IV de la era cristiana. Entonces, jóvenes, después de haber iniciado nuestra oración con el credo, pasamos a ver el tema del día de hoy. Te invito a realizar una dinámica, a ti joven, querido amigo, que te encuentras en tu casa, que estás en tu hogar con tus familiares. Esta dinámica se conoce como las maneras de decir adiós. Frente a tu hermano, frente a tu papá, a tu mamá o alguno de los miembros de tu familia, realiza en estos segundos esta dinámica, titulada Las maneras de decir adiós. Quiero que te preguntes y que te imagines y empieces a recordar de cuántas formas nosotros nos despedimos de un familiar o de un amigo. Haz memoria de cómo te despedías cuando ibas a visitar a tus abuelitos o a cualquier otra persona antes de empezar la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Y ahí puedes ver dos imágenes. Una es a través de la expresión física, de la mano, el adiós. Otra puede ser escribiendo una carta o a través ahora que se acostumbra a hacer del WhatsApp, del Messenger. Otra puede ser a través de una videollamada. Hay varias formas. Practica en este momento alguna de ellas. Por ejemplo, la del adiós con la mano, la del adiós puede ser con el codo, con el pie. Busca alguna de estas maneras y practícala en estos segundos. Te invito a hacerlo. Vamos. Bien. Has hecho la dinámica del adiós, te has soltado, te has integrado, has agarrado la energía.
Y ahora te hago esta pregunta. ¿Qué sientes cuando alguien se va lejos y tenemos que decirle adiós? Seguramente nostalgia, tristeza, desazón. Esa es la pregunta que tú tienes que reflexionar, mi amigo. Ahora sí, quiero que empecemos nuestro tema. Te invito a continuar. ¿Cuál es nuestro tema, amigo? Después de haber rezado el credo, después de haber profundizado la verdad de nuestra fe. Muy bien, hablamos de la ascensión de Jesús, la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y para ello tenemos que empezar con el propósito. ¿Qué queremos de esta sesión de la ascensión de Jesús? El estudiante, tu amigo de segundo año de secundaria, de primero de secundaria, reconoce, dice, su dimensión espiritual y religiosa, conociendo la importancia de la ascensión de Jesús a la luz del Evangelio y lo expresa por medio de una infografía. Bien, entonces la capacidad que tú tienes que desarrollar es reconocer desde el punto de vista espiritual y de tu fe, si eres cristiano, si eres católico o de otra confesión religiosa, cuál es la importancia de la ascensión de Jesús. Es decir, de que Jesús fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Y lo vas a expresar a través de un producto concreto, que es la evidencia que tú vas a enviar, una infografía, que después te la voy a explicar de manera muy rápida y dinámica. Bien, entonces seguimos con nuestra sesión. Para hablar de la ascensión de Jesús, tenemos que iluminarnos, tenemos que tener las luces de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer a través de la cita bíblica del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 20, que voy a leer. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarle, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra de Dios, respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonita cita bíblica, mi querido estudiante, que nos habla de las apariciones, de una de las apariciones de Jesús después de su resurrección. ¿Y cómo empieza esta cita? Cuando Jesús les reprende. ¿Por qué les reprende? Por su falta de fe. Y esa es la pregunta que yo te haría. ¿En algún momento tú vacilas? ¿En algún momento estás desanimado en las cosas de Dios? ¿En lo que concierne a tus deberes como hijo y como un estudiante? ¿Cuántas veces tenemos dureza de corazón y somos indiferentes ante el dolor de los demás? Sobre todo ahora, en esta situación de la pandemia que estamos atravesando, de la cuarentena larga que ya va hacia los 90 días por el virus del COVID-19. Entonces el Señor invita
a sus discípulos, es decir, a sus seguidores, aquellos que había ido formando, aquellos que había ido enseñándoles la palabra de Dios y las verdades del reino, los invita ¿a qué? A ir por el mundo. ¿Y qué era el mundo en esa época? Generalmente el Medio Oriente, Europa, una parte de Asia. Les invita a que recorran, como lo habían hecho con él, que iban de pueblo en pueblo. Recuerden, Betania, Cafarnaúm, Galilea, Judea, Samaria. Los invita a recorrer todos estos lugares propios del pueblo judío, de las 12 tribus de Israel, y les da una misión como discípulos, como lo hará con sus apóstoles, de proclamar la buena nueva a toda la creación, a todo hombre, a toda mujer, a todo niño. ¿Y cuál va a ser ese símbolo? Hablando del credo, del símbolo de la fe, ¿cuál es esta marca de la proclamación de la buena nueva? Se concreta en el bautismo. Y les dice que un elemento importante es bautizarse. ¿Y por qué el bautismo? Porque es un sacramento que nos limpia de nuestros pecados, que nos limpia de nuestra vida de errores y nos permite iniciarnos como nuevas criaturas. Y el Señor Jesús les habla de señales. ¿Cuáles son las señales? Expulsar demonios, como lo hacía. Jesús hizo una serie de milagros que debes de recordar en los evangelios. Y uno de ellos era expulsar a los demonios, a los espíritus que atormentan a las personas. ¿Nosotros tenemos demonios? Claro que los tenemos. Y en todo momento podemos darnos cuenta de ello en nuestras actitudes. Por ejemplo, hablando de cosas terribles en la sociedad, vemos el asesinato, la muerte, la corrupción. Son parte justamente de esta manifestación del demonio en el ser humano. Serán capaces de hablar otras lenguas para proclamar la palabra de Dios. Ellos hablaban el hebreo moderno, conocido como el arameo. Empezarán a hablar en latín, empezarán a hablar en griego y posteriormente, como vemos ahora, el evangelio se proclama en todas las lenguas del mundo. ¿Qué otra señal o signo importante? Impondrán las manos sobre los enfermos. Habla del sacramento de la unción de los enfermos, que nos alivia espiritual y físicamente ante un dolor. Y finalmente, después de haberles hablado, nuestro Señor es elevado al cielo y se sienta a la diestra de Dios. ¿Qué significa ser elevado? Desaparece de la vista de sus discípulos, de sus apóstoles, de sus seguidores. Jesús finaliza su misión en la tierra. Había estado junto con el hombre durante 33 años, primero al lado de María, de José, de su comunidad de Galilea, y a partir de los 30 años, con el bautismo que recibe en el Jordán de manos de Juan, está 3 años reuniendo discípulos, formando su comunidad, los apóstoles, y que después de Pentecostés daría origen a la iglesia, es decir, a la comunidad de fe. Después que Jesús muere y resucita, se aparece a sus discípulos durante 40 días y al final termina su misión y desaparece ante ellos. Es elevado a la presencia de Dios y dice que se sienta, y así lo indica el credo, una verdad de fe, a la diestra de Dios. ¿Qué significa sentarse a la diestra de Dios? Compartir la gloria de nuestro Señor. Dios es todo poder y siempre en las oraciones y en las alabanzas repetimos, tú eres el Señor de la gloria. Esa adoración que le damos a Dios Padre es la misma adoración que le damos a Dios Hijo. Eso significa estar sentado a la diestra de Dios Padre, es decir, a la derecha de Dios Padre. Comparte la misma gloria, el mismo poder, porque es Dios.
Muy bien. Después de haber leído esta cita bíblica y haber reflexionado de alguna forma, te invito a ahora que tú lo hagas, a que profundices la cita bíblica a través de estas palabras. Vas a releer la cita bíblica de Marcos para responder estas preguntas. ¿Qué hacían los discípulos cuando se les apareció Jesús después de la resurrección? ¿Recuerdas? ¿Qué les encarga Jesús a sus discípulos? Eso nos habla de una misión. Tú eres discípulo, yo soy discípulo y todos los creyentes y bautizados, querido amigo, somos discípulos y tenemos una misión en la iglesia. Tercera pregunta, ¿qué sucedió con Jesús y qué hicieron los apóstoles? Y finalmente, ¿crees que es importante la oración en la vida de un cristiano? ¿Tú qué piensas? Te invito a profundizar estas preguntas, desarrollarlas en tu cuaderno y continuamos con la sesión. Muy bien, mi querido estudiante. Ahora vamos a interiorizar esta parte de las citas bíblicas, de los textos sagrados, para profundizar de alguna manera este tema de la ascensión de Jesús. Y te doy dos preguntas. ¿Me siento ser discípulo de Jesús? Y acá me detengo. ¿Qué significa ser discípulo? Discípulo significa ser un seguidor. Discípulo significa ser una persona que se está preparando, que tiene un maestro, que está aprendiendo. ¿Te sientes discípulo? ¿Nosotros los cristianos somos discípulos de Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿puedo yo evangelizar? ¿Qué significa evangelizar? Es anunciar la buena nueva. Evangelizar es la acción de llevar el evangelio, es decir, de proclamar la buena nueva de Jesucristo, que vino al mundo, que murió y que resucitó para traer la salvación. Si tú eres creyente, puedes evangelizar. Y a eso estamos llamados. Es parte de tu misión y de mi misión. Ahora, te invito a que con la ayuda de un familiar, de cualquiera de los integrantes de tu familia, puedas trabajar este texto bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 3 al 11, que nos habla también de la ascensión de Jesús. Lee detenidamente este texto de Hechos de los Apóstoles y responde el cuestionario, que es la actividad que vamos a ver. Continuamos. Bien, mi querido amigo, ya estamos en la parte central, que es la actividad. Es lo que tú vas a enviar tus evidencias de trabajo a través de la foto. No te olvides de tomarte en el momento que estás trabajando y de enviar esta actividad, el cuestionario en primer momento. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué quiere decir que Jesús ha ascendido a los cielos? Lo hemos explicado en el momento de la oración del credo y también puedes buscar información en el catecismo menor, en el catecismo mayor, a través del internet, en alguna página seria que sea de preferencia de la Iglesia Católica, pues nos habla de las verdades de la fe. Puedes recurrir a alguno de tus familiares, hermanos mayores, que tengan un conocimiento mayor sobre esta parte de la fe. ¿Cuál fue el encargo de Jesús a sus apóstoles antes de ir al cielo? Está en la cita de Hechos y también en Marcos. ¿A quién no le gustaría ver a Jesús? Estar con él y preguntarle cosas. ¿Cómo te sentirías si te encuentras con Jesús? Si supieras que la persona que está a tu lado es Jesús, es el Hijo de Dios. Seguramente tu corazón y todo tu ser vibrarían de la emoción, como lo hizo Isabel ante María. ¿Y qué cosas le preguntarías? Te animo a pensar, te animo
a soñar con esta situación. ¿Qué es la ascensión de Jesús? Hay una diferencia entre ascensión y asunción, si recordamos en el tema de María, pues expresa con claridad este concepto de la ascensión de Jesús. ¿Qué significa que Jesús ya no está en la tierra de forma visible? A Jesús ya no lo vemos. Sin embargo, a Jesús lo percibimos a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura. A Jesús lo percibimos en un sacramento importante que es el centro de nuestra fe, la Eucaristía, que la recibimos en la misa. Y a Jesús lo percibimos en el hermano, en el amigo, en el prójimo. Otra pregunta. ¿Sientes que Jesús está en medio de nosotros? Pues, ¿tú qué piensas? Y la última pregunta, ¿de qué forma Jesús se quedó entre nosotros? Bien, te invito a desarrollar este cuestionario y envíes tus evidencias. Y continuamos. La segunda parte de nuestra actividad es mucho más dinámica. Quiero que elabores una infografía. ¿Y qué cosa es una infografía? No es otra cosa que lo que podemos observar en el ejemplo, un dibujo con una frase o una serie de frases que expresan un tema. En este caso te estoy pidiendo una información, grafía, un escrito informático del tema. ¿Y cuál es el tema? La ascensión de Jesús. Entonces, indudablemente vas a hacer un dibujo que exprese a Jesús resucitado y pondrás algunas ideas centrales sobre el tema de la ascensión de Jesús, que las puedes sacar de las citas bíblicas, pero ideas precisas, concretas. No escribas demasiado, sino los puntos centrales del tema, que nos den las luces de manera general de lo que estamos viendo. Por eso hablamos de infografía, ¿sí? Te invito a que lo hagas con alegría y con entusiasmo. Bien, mi querido amigo, ya para ir terminando nuestra sesión para cerrar, pues indudablemente el compromiso. Te vas a comprometer a buscar a Jesús en tu familia, en la Eucaristía cuando volvamos después de esta pandemia y pues en la palabra de Dios a través de la lectura de la Biblia. Y para ello escribes un listado de acciones concretas. ¿Qué harás para buscar a Jesús en tu familia? ¿Qué harás para acercarte a la Eucaristía? ¿Y qué harás diariamente para alimentarte de la palabra de Dios? Y al finalizar nuestra sesión, pues lo hacemos a través de la metacognición. Vas a evaluar tu aprendizaje. ¿Qué aprendiste hoy? El tema. ¿Para qué me sirve saber que Jesús se quedó con nosotros? ¿Tendrá alguna importancia en tu vida el saber que Jesús está con nosotros? En la Biblia, en la Eucaristía, en el prójimo. ¿Y cómo demuestro ante mi prójimo, ante los demás, ante los que me rodean, que Jesús está en él? Vamos. Y para expresar esta sintonía con el Señor, tenemos que celebrar. Y lo vamos a hacer cantando Dios está aquí. Bien, entonces nos disponemos con esta alegría para seguir esta canción, abriendo nuestro corazón y nuestra mente hacia el Señor. Empezamos. Año, estudiante politecniano, hemos llegado al final de esta novena sesión. Recuerda que Jesús te ama como tú eres, con tus defectos, así como Dios me ama, con mis defectos, pero nos invita a algo muy importante, a seguirlo. Tenemos una misión. Te invito a poner lo mejor de nosotros en este tiempo de cuarentena, también a vivir este amor de Cristo cada día en nuestro hogar, con nuestros familiares, con las personas que nos rodean. Ahí empieza la misión. Ánimo. Y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde para otra sesión de educación religiosa.
a través de este canal Manu TV. Anímate, chao, en el amor de Cristo. Un abrazo.